Hola, ¿cómo están, amados? Que Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Gracias a mis amados hermanos de la Iglesia Bautista Misadai. Gracias por enseñarme a ser pastor. Gracias por perdonarme, por restaurarme. Gracias por las muestras de amor, de cariño. Gracias también por los saludos, por los videos, por los mensajes de audio. Gracias por los regalos que me hicieron llegar. Muchas gracias por ser tan bueno, tan misericordioso, por caminar una milla más a favor nuestro. Gracias porque nos bendicen, nos enseñan, pero también nos motivan a poder servir al Señor con alegría, con gozo en el Señor. Y quiero dar muchas gracias también a Dios por todos aquellos amados hermanos y hermanas que comparten diariamente la palabra del Señor a través de las reflexiones bíblicas y también a través del estudio bíblico los días miércoles. Damos muchas gracias a Dios. Dios los está usando de una manera sobrenatural. Traten de compartir esto con otros. Viralicen estos videos. Que este sea un tiempo de predicar el Evangelio, de motivar a otros, de personas que están lejos del Señor, que puedan volver a Dios. Durante estos días, a través de las mismas reflexiones que hemos sido ministrados, Dios ha hablado profundamente a mi vida en uno de mis salmos preferidos, que es el Salmo 27. Así que, mientras tanto, yo quiero invitarle a que busquen su Biblia, lea su Biblia, y si no tiene su Biblia física, aunque sería bueno que la tuviese, encienda su Biblia en su celular o donde la tenga. Y busque el Salmo 27. Y este mensaje le he llamado Confía en Dios y disfruta la vida. Pero para poder hablar sobre disfrutar la vida, tenemos que definir de alguna manera qué es vivir o qué es la vida. Entonces, podríamos decir que vivir es compartir, es amar, es perdonar. Vivir es agradecer, celebrar y disfrutar. Vivir es cantar, bailar, llorar y reír. Vivir es enfrentar los momentos difíciles de la vida con la certeza de que no estamos solos y que la tormenta pasará. Vivir es llorar con el que llora y reír con el que ríe. Vivir es mantenerse en pie cuando otros doblan sus rodillas ante los baales de esta sociedad o de este mundo. Vivir es afirmar la vida, defender la vida y denunciar la muerte. Vivir es gritar desde lo más profundo del alma, como hijos del Señor, que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vivir es algo más que respirar, es tener una razón por la cual debemos invertir todo el ser. Vivir es algo más que tener, es entender que lo que poseemos es un regalo de Dios y que es más grande o más valioso o más poderoso dar que recibir. Vivir es algo más que rutina o monotonía. Vivir es caminar al porvenir, es soñar, construir, planificar, es organizar, es establecer el mañana. Vivir, amados, amadas, es encontrarse con el autor de la vida y decidir juntarse para celebrar su venida. Y he tomado, como les decía, como texto uno de mis salmos favoritos. Bueno, hay muchos salmos que me gustan, pero también es un salmo que se repite mucho en el Yom Kippur, por ejemplo, en el Año Nuevo, también del pueblo judío. En la sinagoga se recita mucho este himno, o este Salmo 27, se le ha llamado el himno de la liberación, le han llamado este himno. Y también el mundo cristiano lo ha repetido y lo ha usado mucho. Entonces, el salmista David, podemos decir, que a través de este salmo nos hace recordar que este salmo nos hace recordar que la confianza está puesta en Dios y enfatiza un principio teológico potente sobre la confianza en Dios. Una de las cosas que nos hace creer es la confianza que tenemos en Dios y la fidelidad de que Él obrará a favor nuestro. Recuerde que la palabra fe también es la misma raíz de la palabra fidelidad, pistis. Y este concepto de fe es creer. Entonces, Dios es creíble, Él es fiel, Él es creíble. Entonces, una de las doctrinas que enfatiza este salmo es la confianza profunda y certera en Dios. Ahora,
Esto es lo que quiero llevarles en este mensaje a reflexionar y también que podemos aplicar a nuestras vidas. En la importancia de confiar completamente en Dios y vencer los temores que nos paralizan. Vamos de a poquito acercándonos al texto bíblico. Como decía, este es un himno llamado un himno de la liberación. Y este salmo se separa del verso 1 al 5 y del 7 al 14, se separa como dos formas distintas, y algunos lo leen de esa manera. Pero es el verso 6 el que hace como un cambio de marcha, y pasa de una manera de alabanza a un tiempo de petición. Entonces podemos decir que la primera diferencia a la segunda mitad del Salmo es evidente. Y el cambio del verso 6 da cambia de la exaltación de la alabanza a una ferviente petición. Pero es una práctica espiritual común dentro de los salmos que podemos ver y también de los cristianos. De entender que nos lanzamos a la adoración, a la alabanza, pero también después buscamos la súplica y le pedimos a Dios y buscamos el rostro del Señor. Entonces, de esta manera oramos a un Dios que vemos claramente, que adoramos, que bendecimos, pero también como lo adoramos, creemos y entendemos que podemos confiar en Él y hacerle saber nuestras peticiones, nuestras alegrías, nuestras tristezas y aquellas cosas que nos cargan cada día. Entonces, es una seguridad que viene una consagración en adoración, y esa seguridad de consagrarnos a Él en adoración nos hace confiar completamente en las promesas de Dios y en su poder. Entonces, como punto 1, quiero invitarles a que busque su Biblia ahí, como les dije hace un rato atrás, y punto 1 es: vence tus temores y vive en esperanza. Vence tus temores y vive en esperanza. Veamos los 3 primeros versículos. Esta vez voy a leer en la Reina y Valera 60, ¿ya? Ahora, si usted lo lee en otra versión, genial. Jehová, dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante a guerra, yo estaré confiado. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y algunos comentaristas piensan de que cuando Jesús dijo eso, estaba pensando en este salmo. Porque parte el versículo 1 diciendo que Él es mi luz, es mi salvación. Y hace el contraste entre las tinieblas y la luz. Y de alguna manera los conflictos, las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida, nos hacen creer de que es los tiempos oscuros, los tiempos de tinieblas, frente a la luz de Dios que nos anima, nos restaura y nos da esperanza para salir adelante. Entonces, los primeros 3 versículos que acabamos de leer nos motivan a entender que hay una confianza de todo corazón del salmista David. Y es una confianza que también tenemos que tener nosotros, una confianza de todo corazón. Y otros plantean que en el versículo 1 hay un triple paralelismo. El Señor es mi luz, mi salvación y también mi fortaleza. Luz, salvación y fortaleza. Dígame que no es maravilloso eso. Entonces, en los versículos 2 y 3, aunque me enfrente con adversarios, con multitudes, en riesgo de guerra, enfrente a mis enemigos, estos caerán en las tinieblas de las cuales yo estoy librando por la luz de Dios. Este paralelismo que nos motiva por un lado a que Él es la luz, nuestra salvación, el mismo concepto de salud, y en nuestra fortaleza en medio de las dificultades. Los temores de una u otra manera nos paralizan. Los temores de una u otra manera nos quitan el gozo, nos quitan la alegría. Entonces, podemos decir que el temor, de alguna manera, es solo una alerta y no necesariamente un hecho a concretarse. El temor se hace realidad cuando lo cuido y lo cultivo y lo alimento y lo mastico. Cuando lo hacemos vida en nuestras vidas, cuando pensamos constantemente, cuando lo hablamos diariamente, hasta que lo hacemos realidad. Miren,
Job capítulo 3, un pasaje que me gusta mucho. Job capítulo 3, versículo 25 y 26. Miren lo que dice. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Entonces, los temores nos paralizan. Ahora, cuando nosotros hemos decidido seguir a Jesús, debemos entender que Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación y Él es nuestra fortaleza. Entonces, seguir a Jesús no significa andar detrás de Jesús. Seguir a Jesús no significa ser un fan de Jesús. Seguir a Jesús significa hacer lo que Él quiere. Y principalmente esto tiene que ver con negarse. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y luego sígame. Entonces, el Evangelio es mucho más allá. El seguir a Jesús es mucho más allá de tenerlo como fans. No se trata de ponerse una polera yo amo a Jesús. No se trata de ponerse un cintillo que diga yo amo a Jesús. No se trata de cantar las alabanzas o hablar bien de Jesús. Sino que el seguir a Jesús y para poder experimentar su luz, su salvación y su fortaleza, es necesario renunciar. Es renunciar. Es morir a uno para que Cristo viva en nosotros. Entonces, frente a los temores, frente a las dificultades que enfrentamos, hay dos maneras de enfrentar el futuro. ¿Con temor o con fe? ¿Cómo estás enfrentando tu vida hoy día? ¿Con temor? ¿Te has llenado de temores? ¿Te has llenado de miedos? ¿Te has llenado de inseguridades? Yo no sé lo que puede estar pasando. Y es totalmente válido. Todos nosotros en algún momento dado nos paralizan los temores. Nos paralizan las dificultades y pareciera que los problemas vienen uno tras otro. La Biblia habla que en esto compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y en esto compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. El primero, cuando vino las lluvias, soplaron los vientos, subieron los ríos, no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero el imprudente, el que edificó en la arena, cuando vino la lluvia, cuando vinieron los vientos, subieron las aguas, fue grande su ruina porque estaba fundada sobre la arena. Hay dos formas de enfrentar el futuro: con temor o con fe. Entonces, pensemos por un instante que esa agua, esa lluvia, ese viento son los problemas. A veces los problemas vienen uno tras otro. ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Donde no te recuperas de un problema y viene otro. No te recuperas de una mala noticia y viene una noticia peor. Pero sabes, cuando entendemos que Jesús es nuestra luz, es nuestra fortaleza, es nuestra salvación, podemos vivir confiados y podemos vencer nuestros temores. Podemos vencer aquellas cosas que nos roban el gozo, que nos roban la alegría, nos roban la esperanza. ¿Sabes? Sabiendo que los problemas son temporales, debemos entender y confiar que las bendiciones son eternas. Confiemos en la voluntad de Dios, entendiendo que su plan es perfecto. Y quizás hoy día no entendemos muchas cosas, pero va a llegar un momento dado donde vamos a comprender muchas cosas. Hoy día no. Hoy día simplemente debemos descansar y refugiarnos en Dios. En estos tiempos de pandemia, la iglesia está llamada a ser sal y luz, y en este tiempo también está llamada a ser roca y fortaleza para los temerosos. Ayudar a los que no creen, a los incrédulos, a encontrar el camino de salvación, a encontrar la luz, a encontrar la fortaleza, a encontrarse con Dios, a encontrarse con el Padre. Un corazón temeroso genera incredulidad. Solo un corazón valiente enciende la fe. Yo quiero invitarte a que des un paso de valentía, un paso de fe hoy día. Y venza tus temores. Y le creas a Dios y confíes en Dios. Y que vivas en esperanza. Dios nos llama a vivir por fe y no por vista. Nos llama a buscar las cosas que son eternas. Ese es un llamado que solo puede alcanzarse por la fe. La fe nos ayuda a confiar, aunque las circunstancias no sean muy prometedoras.
a esperar. Y nos enseña a esperar, aunque el camino parezca interminable, aunque las dificultades, los problemas pareciera ser que nunca se concluyen, nunca terminan. La fe nos enseña a confiar y descansar en Dios. Hay un cansancio natural, obviamente, por los problemas, que amenaza en nuestro deseo de hacer el bien. La fe, en cambio, nos ayudará a tener una esperanza genuina. Necesitamos una esperanza genuina, no solo optimismo. No ser optimista simplemente, sino una fe centrada en la palabra del Señor y sobre todas las cosas, una fe fundada y centrada en nuestro Señor Jesucristo. Eso es un regalo de Dios. Nuestro Padre Celestial es el dador de todo buen regalo. La vida es un regalo de Dios. Los dones son un regalo de Dios. Las cosas que tú has recibido son un regalo de Dios. Sus misericordias son muchas y maravillosas, poderosas y reales. Su amor tiene la capacidad de llenarnos completamente y satisfacer cada uno de nuestras necesidades. Todo lo que nos da Dios nos satisface, nos transforma, nos lleva a la vida abundante. Entonces debemos avivar nuestros sentimientos hacia Dios, nuestra pasión hacia Dios. Debemos permitir que nuestro corazón se vuelva blando y abierto a su presencia. Permitir que su carácter amoroso nos traiga y nos dé vida a cada lugar seco y cansado de nuestra alma. Aquellas heridas que nos han hecho verdaderas grietas en nuestros corazones. Dejemos que la presencia de Dios nos inunde y Él restaure, sane y cambie nuestro lamento en baile. El Señor desea tomar lo que te atemoriza y llevarte de una valentía a la verdad del Evangelio. A esa valentía puesta en la verdad que es el Evangelio, en su palabra. Abre tu corazón y tu mente hoy para recibir sanación, transformación en las áreas en las que tienes temor. En aquellas áreas donde hay inseguridad, donde hay dudas. Abre tu corazón y permite que Dios entre y haga una obra poderosa que te libre para poder vivir con alegría, seguridad y valor. Si tú estás lleno de temores, si has perdido la esperanza, si estás angustiado, si no quieres seguir luchando en la vida, yo quiero invitarte a que te refugies en Dios, a que confíes en Él, a que te aferres a sus promesas y le digas al Señor, yo quiero aprender a confiar en ti. Si tú quieres hacerlo, llámanos, que estamos dispuestos a bendecirte. Aunque tú hayas sido una persona que creíste un día y fuiste formado en el Evangelio y hoy día estás viviendo un tiempo muy difícil, pero queremos invitarte a confiar y a descansar en Dios. Y si tú eres una persona que has mirado la fe con recelo, lo has mirado desde lejos, quiero invitarte a confiar en Dios. Quiero invitarte a refugiarte en sus promesas. Entonces, debemos entender que en Dios tenemos una fuente constante de valentía. Isaías 42, versículos 2 y 3 dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo Israel, tu Salvador. Tu Padre Celestial está siempre contigo. Él nunca te dejará, ni te abandonará. Y en cada situación, en cada prueba, en cada problema, Él tiene un plan perfecto para guiarte hacia un estilo de vida maravilloso, a fortalecerte, a levantar tus brazos, a darte valor, a darte paz. Primera Juan capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios tiene el poder de expulsar toda fuente de inseguridad y temor. Toda aquella cosa que nos acose, que de alguna u otra manera nos ha robado la alegría y la esperanza. Su presencia amorosa llena cada grieta de nuestros corazones, saciando y sanando todos nuestros anhelos y heridas. Su espíritu dice la verdad en las áreas en que la mentira nos ha llenado. Su Espíritu Santo nos ayuda a través de la verdad del Evangelio y Él cambia las perspectivas erróneas por perspectivas hermosas y con propósito. Nos ha restaurado, sanado a muchos de nosotros. Su palabra sigue siendo un recordatorio constante del poder y la libertad disponibles
para aquellos que confían en Dios, en lugar de que confían en sus propias fuerzas, en sentimientos, o en su propio corazón, o nuestra propia debilidad, o nuestra propia inseguridad. Cuando confiamos en nosotros y no confiamos en Dios. Pero la palabra de Dios nos insta constantemente a confiar en el Señor, a refugiarnos en Él, a esperar en sus promesas y a refugiarnos en que Él tiene todo bajo control y Él nos va a ayudar. Y aunque hoy día no entendamos muchas cosas, Él siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Hace unos días atrás un amigo me escribía: sé un luchador, sé un luchador. Y la vida es así. La vida hay que luchar. La vida no es fácil. Los problemas no avisan. Los problemas no nos mandan una carta primero para avisarnos. Simplemente llegan. A veces percibimos que pueden llegar, pero generalmente los problemas llegan sin aviso. Y nos sorprenden. Pero Dios es un Dios maravilloso. Y en medio de todo debemos aprender a vivir en esperanza y a vencer nuestro temor. 2. Vive agradecido y sé generoso. Versos 4 al 6 dice de la siguiente manera: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre la roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza y sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Podemos decir entonces que el ser generoso, antes de irnos al texto bíblico, podemos decir que dar es el nivel más alto de vivir. Cuando pensamos en la generosidad, generalmente viene a nuestra mente personas que dan dinero. Sin embargo, si revisamos el diccionario, encontraremos una definición más amplia que dar dinero. El ser generoso va de la mano de un corazón agradecido que ha entendido que nada de lo que tiene o ha logrado en la vida materialmente se la llevará a su tumba. Ser generoso de aquello que nos sobra es fácil, pero ser generoso muchas veces cuando tenemos lo justo es algo que nos enseña tanto. Conozco a tantas personas, a tantos hermanos en Cristo en nuestra misma congregación, que a veces quizás son los más débiles en algún momento dado, pero son los más generosos. Pareciera ser que aquel que le ha tocado pasar por dificultades, aquellos que han tenido que pasar por necesidades, ha aprendido que la generosidad es un regalo de Dios y que el ser agradecido de Dios se ve reflejado en la generosidad que tenemos hacia otros. Si yo digo estoy agradecido de Dios, puedo cantar una canción, si tengo el talento lo hago. Puedo tocar un instrumento, puedo predicar, puedo hablarle de Cristo a otros. Pero ser agradecido de Dios tiene que ver con la generosidad. El ser generoso en perdonar, el ser generoso en ser misericordioso, el ser generoso también en poder escuchar a otros, el ser generoso con las cosas que Dios nos ha bendecido. Ayudar, bendecir, dar un paso más. Hay hermanos, personas que nos han bendecido tanto con gestos tan pequeños para muchos, pero son tan profundos para uno. Entonces, el ser generoso no tiene que ver simplemente con plata. El ser generoso tiene que ver con un corazón agradecido. Cuando tú eres agradecido, tú vas a ser generoso. Entonces yo te invito que en este tiempo de escasez, de recesión económica, porque va a venir muchos problemas. Hay muchos hermanos que están quedando sin trabajo, a otros que le han bajado su sueldo. Y eso afecta todas las áreas y afecta en todo lugar. Debemos tener un corazón generoso. Ser generosos tiene que ver con ser agradecido. Entonces yo te pregunto, ¿qué tan agradecido eres tú? ¿O qué tan agradecido soy yo? ¿Somos agradecidos? ¿De qué manera podemos decir que somos agradecidos? Entonces, la gratitud
siempre nos llevará a la generosidad. Vamos al texto bíblico. Leímos versos 4 al 6. El salmista está determinado a buscar la seguridad permanente y la alegría de la presencia de Dios. Lo vemos en el versículo 4. Su deseo es permanecer con el Señor, observar su hermosura, inquirir, dice la 60, pero una muy buena traducción podría ser mirar con deleite, con deleitarse en el Señor. Cuando tú te deleitas, tú estás agradecido. Eso es deleitarse, es disfrutar. Cuando tú disfrutas, cuando tú adoras, cuando tú eres generoso, tú lo haces porque tienes un corazón, valga la redundancia, agradecido al Señor. Este es el anhelo de una presencia íntima y sentida de Dios. Así él estará seguro, pues Dios le será escudo por encima y le servirá de roca por debajo. Será un escudo por encima, pero será una roca por debajo. Una persona que está confiada en Dios. Sabe que el Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza, pero también nuestra roca que nos permite estar confiados y tener un principio de apoyo. ¡Wow! Ningún enemigo puede penetrar hasta el hombre, hasta el más profundo del hombre. El hombre que descansa así en el lugar del sacrificio. Ser agradecido es una virtud indispensable, amado. En una ocasión Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno volvió, un extranjero volvió. Los demás se fueron. No sabes cuánto tiempo había padecido esa terrible enfermedad. No sabemos. No sabemos si fueron meses, años que vivía en lepra. Recuerden que a los leprosos se les alejaba del lugar donde estaba la gente. Se les aislaba. Se les miraba como personas muy malas. Hoy día hay otro tipo de lepras. Cuando uno se torna hereje para algunos religiosos, cuando uno de alguna manera no cumple alguna expectativa de algunos religiosos, también es una forma de lepra del siglo XXI. O cuando cometemos errores, también a muchos nos miran como verdaderos leprosos y ya ni siquiera nos hablan. Pero quizás también tú te has sentido así muchas veces. Entonces, eran repudiados, rechazados, eran tratados como malditos. Entonces, ellos de una u otra manera no podían acercarse. Así que ellos decidieron acercarse a Jesús. Era un atrevimiento tremendo salir de su estado. Su padecimiento quizás era tan fuerte, el dolor era tan fuerte que ellos vivían que dijeron, wow, vamos a acercarnos a Jesús, pase lo que pase. Aunque la gente nos repudie, aunque nos griten, aunque nos digan tantas cosas, lo vamos a hacer. Y ellos clamaron misericordia y sanidad. Jesús los envió a presencia del sacerdote luego que los sanó, porque la ley mandaba que se certificara la sanidad ante un sacerdote. Ellos eran los ministros de fe del Ministerio de Salud de la época, los sacerdotes. Entonces Jesús los mandó a los sacerdotes para que vieran que realmente estaban sanos. Ellos obedecieron, aunque todavía estaban enfermos, pero en el camino fueron limpios, sanados. Imagínense que gozo sintieron al verse libres de esa terrible enfermedad. Sin embargo, solo uno regresó a dar gracias y lo hizo con la misma pasión y vehemencia con la que pidió el milagro, porque la gratitud forma parte de la correcta e íntegra adoración. Cuando tú eres agradecido, tú adoras. ¿Sabes? Los cánticos que se cantan los hermanos que preparan y que lo hacen tan bien y que nos bendicen de tanta manera, no son cánticos para que nosotros miremos cómo cantan y escuchemos cómo cantan y digamos, ¡oh, que cantan bonito! ¡Oh, se desafinaron! ¡Oh, mira que suenan bonitos! ¡Oh, qué lindas las imágenes! No, tiene que ser un tiempo para adorar, que no le dé vergüenza, canta al Señor y adore ahí en su casa, levante sus manos, cierre sus ojos, agradezca a Dios. La gratitud forma parte de la correcta e íntegra adoración. Adora a Dios, sea un agradecido. Estos días del leproso, los 10 fueron sanos, pero solo uno volvió a agradecer y con la misma pasión.
Entonces, sé generoso, porque eso mostrará lo agradecido que tú eres. 3. Vive en intimidad con Dios. Versos 6 al 10. Vamos a ver qué es lo que dice verso 6 al 10. Verso 7 mejor, a ver. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo. Jehová me recogerá. Entonces, hoy día vivimos lamentablemente vidas superficiales espiritualmente. La superficialidad y el vacío espiritual es uno de los grandes problemas de hoy. En los asuntos del reino o se gana tiempo o se pierde el tiempo. Y pareciera ser que hoy día tenemos mucho tiempo para las redes sociales, tenemos mucho tiempo para las series de televisión, pero tenemos poco tiempo para leer, para orar y buscar, adorar al Señor. Seamos sinceros, ¿cuánto tiempo dedicas al Señor? Me encantaría que todos estudiemos, como iglesia, estuvimos todos metidos los días jueves ayunando y orando. Sería un tremendo ejercicio espiritual. Yo le invito a orar al Señor, le invito a consagrarse al Señor, le invito a refugiarse en Dios, le invito a que podamos entender que hay un avivamiento tremendo que viene, pero ese avivamiento tiene que ver con personas, con hombres, con mujeres, con niños, con jóvenes, apasionados por Jesús, apasionados por su presencia. Pero sabes, podemos cantar, tocar un instrumento, hablar de la Biblia, y la gente incluso puede ser quebrantada en sus emociones. Pero si estoy en pecado y no me arrepiento y no me aparto del pecado, voy a vivir una vida de hipocresía. Tener solo sentimientos de cariño o de gratitud no es suficiente hacia Dios. Hay gente que puede ser incluso usada. Y Dios nos puede usar. Y a veces Dios nos usa por misericordia a otros. Pero no quiere decir que Dios nos aprueba. Puedo cantar, ministrar la alabanza, tocar instrumentos, predicar inclusive. Y estar en pecado. Con muchos pecados ocultos. Y a veces Dios nos usa y eso no lo entendemos porque Dios a veces no nos usa por nosotros, Dios nos usa por aquellos que van a escuchar la palabra, aquellos que van a ser ministrados. Pero eso no significa que Dios nos apruebe. Eso no significa que Dios nos respalde. Eso no significa que tengamos intimidad con Dios. Eso simplemente se llama hipocresía. Pero Dios nos usa a pesar de nosotros. Y eso es lo maravilloso. Encerrarnos a orar, llorar y cantar, no necesariamente es intimidad con Dios. La petición y el agradecimiento deben ir juntos. La oración y la alabanza son compañeros. Cuando el salmista pide una bendición de Dios, lo alaba, lo busca y entiende que su bendición está allí, que esa abundancia viene de parte del Señor. La alabanza, la adoración, la gratitud, la intimidad con Dios. Nosotros debemos aprender a cultivar la intimidad con Dios. Es algo que se ha perdido, porque hoy día estamos viviendo vidas superficiales. Las vidas superficiales, todo es superficial. Hoy día pareciera ser que más vale tener que ser. Hoy día el estar encerrado y no tener una vida entre comillas normal nos hace entender que podemos tener muchas cosas, podemos tener una ropa muy bonita, un auto muy bonito, pero hoy día no lo podemos usar. No podemos usarlo como quisiéramos. Y tenemos que volver a las cosas sencillas. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a mirar nuestros ojos, a escucharnos, a reírnos de las anécdotas que tantas veces hemos repetido. Y cuando hay alegría, cuando hay esperanza, cuando hay bendición en el hogar, nunca están de más. Nunca aburren. Nunca aburren las anécdotas del pasado. Nunca aburren el recordar nuestra alegría y nuestro fracaso. Nunca nos debería aburrir. Porque eso es hacer familia. Las familias no son perfectas, pero vale la pena tener una familia. Pero
Una de las cosas que hace que esta superficialidad no nos permita tener intimidad con Dios es el pecado. El pecado hace que nuestros sentidos se aparten de la voluntad de Dios y llega un momento en que no les interesa nada de lo que dice la Biblia. No les interesa lo que la Biblia dice, porque perdemos la sensibilidad espiritual, perdemos esa intimidad con Dios y simplemente hacemos todo mecánicamente. Ahora, el pecado también a veces se manifiesta en religiosidad y legalismo, ya que la religiosidad y el legalismo no nos permite ser libres. Está lleno de reglas, de normas. La tradición o el 50+1 pareciera ser que es más importante de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. No debemos hacer las cosas por legalismo. Debemos aprender a disfrutar de la libertad, sanidad, santidad, de los beneficios de ser un hijo de Dios. La gracia y el poder de Dios es esperar el regreso de Cristo. Pablo enseña a los creyentes el efecto que produce la gracia de Dios, activando con poder sobre los creyentes. Además enseña que allí está el poder para vivir según los parámetros que acaba de escribir. El apóstol Pablo nos enseña eso cuando nos enseña a buscar el rostro del Señor. Y el salmista también nos anima, nos fortalece a entender que Él tiene todo bajo control y que Él nos va a defender y Él nos va a ayudar. Pero ¿cuándo vamos a experimentar esto? Cuando aprendamos a confiar en Dios y a descansar en sus promesas. La disciplina de la intimidad con Dios tiene que ver con la obediencia. La intimidad no es automática, siempre va a ser un proceso. El apóstol Pablo allí lo dice en el capítulo 3 de Filipenses. Léalo allí, Filipenses capítulo 3, y analiza lo que dice la Escritura. Entonces, ¿cuándo tenemos intimidad con Dios? Cuando somos receptores de la gracia maravillosa de Dios. Nuestras vidas necesitan mostrar gratitud a nuestro Salvador. Debemos entender que Él es maravilloso. Entonces, el apóstol Pablo, en el versículo 14, por ejemplo, nos motiva a que la meta del apóstol era semejante a Cristo. Él sabía que recibiría recompensa cuando llegara el supremo llamamiento de Dios, al igual que Pablo. No alcanzaremos la meta de la semejanza a Cristo. Dice, prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo. El supremo llamamiento de Dios es nuestra motivación para correr la carrera. Debemos vivir pensando que se nos puede llamar en cualquier momento a la presencia de Dios, donde recibiremos nuestra recompensa eterna. Entonces, el tener intimidad con Dios, el buscar de Él, el vivir la gracia de Dios, el vivir la fortaleza, la provisión, la confianza en Dios, esto es una libertad. Este salmo es un cántico de libertad. Pero cuando vemos la diferencia entre la gracia y la libertad, podemos decir que la libertad de la ley significa libertad de la esclavitud del pecado y libertad del castigo de la ley, no libertad de las restricciones morales, porque los 10 mandamientos siguen existiendo. No hagas esto, no lo otro, los 10 mandamientos. No es una restricciones morales. No quiere decir que nos da chip libre para hacer lo que queremos. No. La gracia es mal entendida muchas veces. Que la gracia es, bueno, total, el Señor me perdona. Voy al Padre y me perdona. Entonces, Romanos capítulo 6 nos enseña el apóstol Pablo también eso. ¿Seguiré pecando? ¿Abundaré en pecado para que la gracia también abunde? No, de ninguna manera. No es un chip libre. La libertad tiene que ver con vivir la gracia de Dios. La gracia no quiere decir que estemos autorizados para hacer lo que nos plazca. No. Significa que tenemos el poder para hacer lo que le place a Dios, no lo que nos place a nosotros. Esa es la gracia. Tenemos la certeza que Él nos libera del pecado, nos da vida abundante, nos justifica, nos da vida eterna. Pero eso no significa que nos da chip libre para pecar. La gracia de Dios significa que tenemos el poder para hacer lo que le place a Dios, no lo que nos place a nosotros. Mateo 6:24 dice que no podemos servir a Dios y al pecado.
No podemos servir a dos señores. Los que piensan que son cristianos pero están esclavizados al pecado se engañan tristemente. No podemos tener dos naturalezas contradictorias al mismo tiempo. No podemos vivir en dos dominios espirituales contrarios simultáneamente. No podemos servir a dos amos. La gracia transforma el ser interior. Una persona cuyo corazón no ha cambiado no es salva. La marca de autenticidad de la gracia es un corazón obediente. ¿Y esto qué tiene que ver con la intimidad? Tiene mucho que ver, porque debemos aprender a vivir en intimidad con Dios claramente y todos los días. Debemos aprender a descansar en Él, a refugiarnos en Él, a entender que Dios quiere sorprendernos, bendecirnos, que quiere ayudarnos, sostenernos. Entonces, el tener intimidad con Dios tiene que entender que primero debemos abandonar el pecado. Somos pecadores, somos tentados todos los días, nos equivocamos todos los días. La gracia no tiene que ver con tener chip libre y hacer lo que queremos. No. Tenemos que entender que es hacer lo que le place a Dios. Eso es la gracia de Dios. Entonces la intimidad con Dios y anhelar la presencia de Dios y anhelar y ser apasionados por Jesús tiene que ver con entender que todo don perfecto viene de Dios. Que nos libera, nos restaura, nos bendice, nos da la alegría de poder ser libres. Adorar, buscar su rostro. Confía en Dios y disfruta de la vida. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, los que respiran crueldad. Versos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera en el Señor. En medio de los dolores, en medio de las dificultades, en medio de los conflictos, en medio de las necesidades más profundas, podemos descansar y confiar en Dios. Y eso es un regalo de Dios. Miren, el Salmo 23 dice, el Señor es pastor, nada me falta. En lugares verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me pastoreará. ¡Wow! Dios anhela preparar una mesa para nosotros, para que nosotros disfrutemos de su presencia, para que disfrutemos de la vida. Confía en Dios y disfruta la vida. No te llenes de temores. No te llenes de amarguras. Que esas amarguras, esos temores no te roben el gozo, que no te frenen. ¿Vamos a llorar? Sí, lloramos. Tendremos problemas. Como pastor me he sentido muchas veces bajoneado. Muchas veces he llorado. He llorado por tantas cosas. Pero ¿sabes? ¡Wow! Cuando uno llora, pareciera ser que el Señor nos pone en su hombro y tienes paz en el corazón. La paz no es instantánea, obviamente, pero el tener intimidad con Dios nos hace volver a Él. Me he equivocado tantas veces, he fallado tantas veces, y a veces he tenido crisis de fe, inclusive. Sí, como pastor también tengo crisis de fe. Pero Dios nunca deja de sorprendernos, nunca deja de amarnos. Entonces, este Salmo 27 nos enseña teológicamente a confiar en Dios. Nos enseña a entender que está por un lado la alabanza, pero también está la petición. Está ese refugio que encontramos en Dios y esa promesa de su presencia. Entonces podemos decir que se vive cuando se actúa como Abraham. Dejó su tierra y su parentela, dejó su pueblo y su historia y comenzó un peregrinar hacia la tierra de Dios que Él iba a mostrar. Se vive cuando se actúa como Moisés. Por la fe dejó a Egipto y selló a los hijos de Israel, pues se sostuvo como viendo al invisible. Se vive cuando se actúa como Elías, Isaías, Ezequiel, quienes se levantan en medio de las realidades cotidianas y conflictos diarios para afirmar y decir, así ha dicho el Señor, Miqueas 6:8. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Se vive, amado, amada, se vive cuando se actúa como Jesús. Confiadamente. Confiadamente. A Jesús se juntaron para matarle y prepararon un plan. Cuando llegó el momento de ir a Jerusalén, no pidió que nos escondieran.
no pidió que lo sacaran por una puerta secreta. Él fue al Vía Crucis, no llegó derrotado. Al Vía Crucis no se llega derrotado o destruido. A las cruces no se llega escondido. Él fue público. Jesús murió públicamente por nosotros, por eso también nosotros públicamente confesamos a Jesús como si en nuestra vida. A las cruces no se llega escondido. Jesús enfrentó la dificultad con valor, autoridad y fortaleza. Se vive, amado, amada, cuando enfrentamos la angustia de pie y con valor. Se vive cuando enfrentamos las dificultades con esperanza. Y cuando decimos con entendimiento y expectativa, yo sé en quién he creído y sé que en mi carne yo he de ver a Dios. Vivir es descansar en las promesas de Dios, es actuar de acuerdo al estilo divino, es entender que el reino de Dios no es una buena y hermosa frase teológica, sino el reto y reclamo de Dios a nuestras vidas. Es entender que la grave crisis mundial contemporánea no se arregla con guerras, ni con antídotos a las vacunas, ni armamentos, ni fuerzas nucleares. El profeta dijo, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Vivir es reorientar nuestras vidas para que tomen el rumbo que Dios quiere trazar. Vivir es incorporar el orden de prioridades de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vivir es esconder nuestras vidas con Cristo en Dios, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vivir es mirar el mundo como nuestro campo misionero. Vivir es hacer que este mundo conozca a Jesús. Vivir es cambiar del odio al amor, del rencor al perdón, del dolor a la liberación, del cautiverio a la esperanza, de la muerte a la vida. Amado, recuerda que la incredulidad, desesperanza e indiferencia se contagia. Es por eso que necesitamos contagiar nuestra sociedad de fe, de esperanza y de amor. Debemos aprender a confiar en Dios en medio de las pruebas y tormentas de la vida. Las dificultades no nos avisan. Es por esto que con una mano debemos aprender a secarnos nuestras lágrimas. Con una mano no secamos nuestras lágrimas, pero con la otra mano adoramos a Dios, bendecimos su nombre, glorificamos y damos gracias a Él por lo bueno que es. Las dificultades no nos avisan, pero Dios es bueno, y con una mano nos secamos las lágrimas, pero con la otra adoramos a Dios. El verso 13 y 14 dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Confía en Dios y disfruta de la vida. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Confía en Dios. Disfruta la vida. Bendiciones.